Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo con ustedes abriendo esa ventana indiscreta. Y la indiscreción de hoy es sobre animación y artistas, directores, animadores aquí de Guadalajara, Carla Castañeda y Luis Telles, lo que es un gustazo muy, muy fuerte. Otro gusto también muy, muy fuerte es tener otra vez ahí como nuestro técnico y nuestro grabador, Hammurabi Hernández. Bienvenido, Hammurabi, de vuelta aquí en La Ventana Indiscreta. Yo creo que ya nos echabas de menos porque pues hasta Tampico no llegamos, es decir, si la abrimos en Guadalajara, pues no veíamos Tampico y tú no nos veías tampoco, pero estábamos unidos a través de los temas que siempre nos escribíamos, nos consultábamos también, y aquí estamos la vuelta entonces, Hammurabi Hernández y yo, Anne-Marie Meyer, en compañía de Carla Castañeda. Carla, qué gusto tenerte aquí de vuelta. ¿Te acuerdas tantas veces en A las 9 con usted en la cabina y después nos íbamos a tomar un desayunito o por lo menos un café? Porque siempre empezando a platicar de un tema, había otros muchísimos temas. Carla, bienvenida con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Anne-Marie. Sí, claro que me acuerdo. Era cuando estaban por el Parque de Agua Azul, ¿no? Sí, allá, y luego ya por Avenida México, ya en el último del C7, ahí cerca de, sí, en Avenida México y en ese edificio tan chistoso, tan original, tan chueco también, pero también muy, muy, muy original y reconocible, ¿verdad? También. Sí, me acuerdo. Carla Lacanés conozco desde hace muchos años, no se imaginan, la conocí cuando estaba muy jovencita, fue mi alumna en el ITESO, egresó también y fue una de las tesis, creo, más interesantes que he asesorado en mi vida, porque Carla y su compañera de clase, Julia Büchsenschütz, una muchacha alemana que estudió con nosotros en Ciencias de la Comunicación, me dijeron que tenían ganas de hacer algo sobre cine en Guadalajara, aquí en Guadalajara, y lo que se nos ocurrió, en lugar de escribir una tesis de licenciatura, más bien ellas propusieron poner una exhibición, exhibición que ellas planearon, dibujaron, diseñaron, ejecutaron, inauguraron, todo lo hicieron ustedes. Se llamó Cámara, Carla. Platícame de Cámara. Pues sí, bueno, cuando me pongo a ver hacia atrás o que me preguntan, así, ¿cómo empezaste a hacer animación? Pues es como, así, volver a recordar ese tiempo, ¿no? De la exposición, de lo que nos propusiste, y que me acuerdo que la empezamos tiempo antes de terminar la carrera. Empezamos como una preproducción, lo cual, digo, ahorita, después, todos mis compañeros, muchos salieron pues sin hacer ninguna tesis, ¿no? O a la fecha, ¿no? No la han hecho. Y a mí, la verdad, digo, no lo cambiaría por nada, me encantó hacerla, y si me volvieran a dar a escoger un curso, una tesis, o pues, una tesis, obviamente, y más que también fue escrito, y fue como cosas a las que nos enfrentamos, que en ese tiempo yo creo que lo veíamos como muy sencillo. Ahorita si me pongo a verlo, digo, pues llevamos a cabo una curaduría sin ser curadoras, ¿no? O sea, cuenta, era de que, bueno, vamos a desde investigación, ¿no? Vamos a investigar quién está haciendo animación en Guadalajara, ¿no? Y me acuerdo que también, por ejemplo, Luis Telles me decía, es que llegaron un domingo al foro de Hasta los Huesos, y me dice, ¿por qué un domingo? Yo estaba ya me acababa de terminar un plano, no estaba René, no había nadie, y yo, o sea, a lo mejor era tantas las ganas que teníamos, Julia y yo, de trabajar, que dijimos, vamos el domingo. A lo mejor fue muy imprudente de nuestra parte llegar un domingo, tan temprano como a las 9 de la mañana, llegamos con cámara,
ni pedimos permiso, ya íbamos a grabar su entrevista. Entonces fue muy bonito porque realmente en la exposición pues podías ver la entrevista del animador, el detrás de cámara, que habíamos también hecho las entrevistas nosotros, y parte de su corto. Y cuando también llegamos hasta los huesos, pues todo estaba montado. Y también, por ejemplo, este año cumple 20 años hasta los huesos. O sea, rapidísimo se pasa el tiempo. Y pues bueno, la verdad siempre te agradezco por la oportunidad que nos diste de hacer esta tesis, que no solo era sentarnos a escribir, que a veces suele ser demasiado aburrido, que era más bien como también práctica, ¿no? Era como enfrentarte a la parte teórica con la parte práctica, que era lo bonito, ¿no? Que de pronto era llegar y entrevistar a la gente y conocerla y ver qué había detrás y ver también cómo ha pasado los años y cómo ha evolucionado la técnica en todos los aspectos, ¿no? Hasta los huesos. Yo me acuerdo que las maquetas eran modulares, eran de foam board, de otros materiales que ahora no se hacen, ¿no? No eran modulares, más bien eran todas juntas. Entonces eran en un piso, pues en el quinto, sexto piso, y cuando yo le propuse a René sacarlas, me dijo, pues si pueden, ¿cómo? Adelante. Ya las terminamos de utilizar, entonces nos dejó romperlas o partirlas, la parte del bar, y la bajamos. O sea, sí fue como, pues un gesto muy, muy bonito de su parte, y sí fue como, ahí como nació mi interés en la animación, creo, en hacer como la tesis de cámara. Yo también me acordaba que me encantaba, por ejemplo, yo quería ser en un inicio como periodista de guerra, más bien. Me encantaba la foto periodística y me encantaba las clases de literatura y me encantaba las clases con Raúl Acosta, no sé si lo conociste. Sí, claro que sí. Ajá, Sí. que me encantaba todo lo de periodismo, pero había un momento que no sé si te pasaba, que agotabas ya las materias, ¿no? Ya no había guión, no sé cómo se maneja ahorita el ITESO, pero ya no había, por ejemplo, periodismo, foto ya no había, entonces decías, bueno, y ahora, o sea, mis intereses se acabaron, ahora hacia dónde me voy, ¿no? También me metí a multimedia los 3 semestres, que también estuve ahí con Magda. Entonces creo que hubo como muchas herramientas que me gustaron, pero pues lo que más me gustaba en realidad era mucho dibujar y tener como clases de literatura, ¿no? Con Willy. En ese entonces realmente pues pasar de eso a de pronto ir a un set donde se acababa de terminar un rodaje, porque era rodaje con la cámara, ¿no? Mitchell, y donde veías que los personajes se movían, fue ahí cuando dije, esto me gusta, porque mis personajes, pues tengo muchos personajes y hago muchos dibujos en cuaderno, pero no se mueven. Al final de cuentas quedan pues ahí y son muy 2D, ¿no? Sí, sí, Yo lo que quería era como contar una historia, porque me gusta sí, mucho leer, pero sí. a la vez también me gustaba como que mis personajes tuvieran esa historia, ¿no? Sí, mira, lo Platicar. que nos cuentas, sí, lo que nos cuentas es justamente lo que, en el fondo, lo que es el cine y dentro del cine también eso que no es un género, sino que es un tipo de cine diferente, muy autónomo, que es la animación, porque ahí convergen finalmente tus intereses literarios porque cuentas historias. Tus intereses de artes plásticas, siempre fuiste buenísima para dibujar y te encantaba todo tu imaginario también, que es más bien fantástico, diría yo, no está muy, muy pegado a lo real. Y lo del periodismo, sí, en el fondo, ahora también lo cubres de otra manera, es decir, no de estar encima de los temas y de la actualidad, sino de convertir los temas y la actualidad en tu mundo propio, ¿no? En algo propio que se mueve, porque tú eres finalmente la diosa que les da movimiento. Animación viene de dar movimiento, dar vida, y ahí para mí me parece que está como lo filosófico, porque también eres muy, muy espiritual, muy filosófica, y la animación tiene eso, es como una especie de filosofía sobre la vida, sobre el movimiento, sobre el fluir de las cosas, y darle realmente a tus muñecos, ponerlas en escenografía, ponerles una escenografía, tú dominar el tiempo y el espacio para ahí mismo armar un mundo
absolutamente, ¿qué te diré? Auténtico en el aquí y ahora, pero sí inventado por ti. Eres como la dueña de todo en animación, Carla. Yo creo que eso es lo que también te atrajo, ¿no? A ese mundo que es fascinante. Es una fascinación, yo creo que es un amor de por vida. Yo no conozco ningún gran animador que no lo haya hecho toda la vida. Hay escritores que dicen, ya escribí 20 años, ahora me voy a dedicar a otra cosa. Aquí en la animación yo no lo he visto en nadie. No, creo que siempre van saliendo como ideas nuevas. Yo siempre pienso que cuando, digo, desgraciadamente cuando algo está como pasando mal en mí o en mi vida, es cuando salen las historias. Y digo, desafortunadamente, por ejemplo, Jacinta, o afortunadamente después también, Jacinta, pues la vida de mi abuela, la Noria, la vida de mi abuela materna y de mi tío que falleció de cáncer. Este nuevo corto que estoy haciendo es de un primo que se mató, entonces es una especie de este nuevo corto, yo digo también de la temática, pues de la ausencia, ¿no? Hablando, somos de un rancho casi casi, yo crecí 6 años en un rancho, en una granja, en donde pues mis juegos eran jugar con el tractor, ¿no? Con las vacas, con las gallinas, pues viví otra cosa, otro mundo, y cuando me trajeron a Guadalajara, yo era muy tímida y mi papá, me acuerdo, es muy, muy estricto mi papá, siempre nos decía, esta es una educación militarizada. Sí, porque era pues muy estricto, ¿no? Para el tiradero era dejar una pluma fuera de su lugar, me decía, es que todas las cosas tienen que estar en su lugar si las quieres encontrar. Entonces, se lo agradezco ahora, claro, en el momento, pues sí, eras como una niña muy tímida. Yo creo que se lo agradeces, sí, se lo agradeces. Y él te agradece también que él ahorita lo que tiene que ordenar ahí son tus arieles y todos tus distintivos que tiene todo en su casa, unos estantes dedicados, y ahí creo que está también su orgullo de lo que él, en parte de lo que te dio, ¿no? También. Justo hablaste de Jacinta, tu primer película, que es del 2007. Sí, 2020. Vamos a escuchar la música, luego nos dirás ya en el segundo corte de quién te hizo la banda sonora, y vamos a escuchar entonces música de Jacinta, de Carla Castañeda. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
antes del corte escuchamos música de Jacinta. Y aquí tenemos con nosotros a Carla Castañeda, sigue con nosotros para que nos platique quién hizo la música y también lo que me admira siempre es que en el fondo tus cortos ni La Noria ni Jacinta tienen diálogo, pero tienen voces. El humano aparece con su voz, aparecen pequeños respiros, aparecen cosas y tú ahí pones a trabajar a buenísimos actores también mexicanos que te han seguido en todas tus películas. Entonces, música y voces así de Jacinta, Carla, platícanos un poco de ellas. Pues sí, de Jacinta, como era mi primer corto, fue como, pues desconocía muchas cosas. Cuando entramos a grabar en la Ciudad de México, mi prima es actriz y tenía 30, 35 años y empezó a hacer la voz de Jacinta y por más que la hacía, pues se sentía joven. O sea, no iba a hablar, era simplemente como tú dices, respiros, gemidos, gemidos, llantos, lo que sea. Y no se sentía el peso de la edad que tenía Jacinta. Entonces, en ese momento empecé a buscar actrices, dije, ¿qué actriz podría interpretarla y que tenga su edad, ¿no? Entonces, la señora Anafelia Murguía, pues bueno, a mí se me hace una actriz de primera, ¿no? De las que casi sí, ya claro. no hay. Sí. Entonces le conté de lo que se trataba y que era un poco urgente porque estábamos en la sala y enseguida fue muy bonito porque yo en lugar de dirigirla, ella me decía, yo le decía, a ver, aquí cuando se agacha por la maleta, tiene que sentir esto. Y me dice, no, olvídalo, no me digas qué tengo que hacer yo. Me dice, yo me he agachado por una maleta, yo sé mis dolores que tengo, me duele la espalda muchísimo cuando me bajo. Entonces era muy natural, como todo lo que logramos, creo que fueron 3 tomas a lo mucho de cada cosa, y salió, porque era la persona como indicada, y eso sí me quedó como muy claro, no puedes como hacer, como forzar o a alguien joven a que haga un papel de alguien que es mayor o viceversa. O sea, siento que cada uno de las personas que tienes en tu corto tienen que tener la edad. Y me pasó con La Noria. Con La Noria fue muy diferente porque ya había trabajado con el diseñador de sonido, se llama Enrique Greiner y hace películas. Sí. Es muy bueno, es muy estricto. Y sí me explicó antes, dijo, a ver, Carla, antes de cualquier cosa y de que empieces tu corto, necesito que pienses quién va a ser tu actor. Y que cuando estés animando y cuando estés en set, te imagines la voz de él. Sí. Y me quedé pensando y dije, claro, y veía, o sea, el protagonista es mi tío, realmente, mi tío que falleció de cáncer. Y lo veía mi tío exactamente como don Ignacio López Tarso. Y también me pasaba mucho que tenía todo este pasado de mi papá viendo películas de don Ignacio López Tarso, ¿no? Era el ídolo de mi papá. De hecho, mi papá hasta la fecha todavía sigue viendo películas mexicanas, ¿no? De David Reynoso, Macario, o sea, ve todas las películas mexicanas, le fascinan. Entonces yo crecí viendo películas que mi papá me ponía en ese entonces. Entonces yo dije, jamás en la vida voy a llegar al señor don Ignacio López Tarso, ¿no? O sea, jamás. Y la gente aparte no ayuda mucho, ¿no? Así de que jamás ni te lo pienses contra tal vecino, dile a tal persona, dile a tu mismo papá. Yo decía, no, es que ya en mi mente, y ya animando, o sea, en mi mente está el señor López Tarso. O sea, no hay nadie más, es él quien tiene que estar. Pues tardé como 4 o 5 meses, que sí fueron eternos, en llegar a él, y otros 2 o 3 en explicar un poco qué era la animación, que me parece muy válido, que un señor de su edad y con su trayectoria no entendía el proceso de animación stop motion, ¿no? Sí. Y nunca lo había hecho, aparte nunca había hecho pues animación, ¿no? Y nunca había hecho animación stop motion. Pero total, cuando accedió, después nos hicimos muy amigos. Y también pasó lo mismo que con doña Ofelia Murguía, que también sale en el corto, en La Noria sale, está ella, y
Y fue y me decía lo mismo, me decía el señor don Ignacio López Tarso, es que yo lloraría así si me pasara, si tuviera la pérdida de mi hijo, mi llanto sería así. Sí. Entonces le salía un sentimiento que todos en el estudio nos quedábamos boquiabiertos, ¿no? De ver cómo salían las tomas. Y realmente también nos llevó dos, tres grabaciones de cada cosa de él. Y te digo que después nos hicimos muy amigos, vino a presentar acá al cartero, nos comunicamos, nos invitó, estuvimos en camerino con él, después fuimos a la Ciudad de México, le llevamos algún personaje, nos invitó a su biblioteca, platicando del pueblo de mi papá, o sea, conoce todo México perfectamente, es un señor súper culto, tiene una biblioteca, nos enseñó tiene miles de premios, obviamente, y para mí, la verdad, fue como... diciendo, o sea, era increíble haber estado con él y haber participado con él y haber tenido esa cercanía. Todavía este año pues estuvimos, realmente fue su cumpleaños y le mandé un mensaje de felicitación y pues realmente ha sido como muy cercano y muy cálido el señor. Y también la señora Ana Ofelia Murguía, digo, ahorita está enferma, pero siempre yo los llevo a los dos en mi corazón, ¿no? Estoy Sí. muy agradecido con los dos. Creo que es una característica también de la animación, de que creas muchos vínculos también con cada uno que interviene, ¿no? Creas como mucho vínculo casi familiar de amigos, porque sí es una creación colectiva. Obviamente tú diseñas, dices bien bonito los personajes, y detrás de los personajes el movimiento que también te ayuda a otra gente a animar, los que hacen escenografía y todos pasan tanto tiempo juntos, y la creación creo que es tan colectiva que crean otro tipo de vínculos mucho más cercanos que si tú llegas a un set, hay un actor, está el camarógrafo, está el sonidista, cada uno en su profesión, y aquí desde el principio, desde la creación de todo, de lo visual y del audio y la historia, se hace mucho más a nivel colectivo. No sé si estás de acuerdo conmigo, y sí, esa también es una característica muy fuerte, ¿no? También. Sí, somos, por ejemplo, desde Jacinta, el fotógrafo sigue siendo el mismo. Es muy bonito porque cuando viene ya a Guadalajara nos hicimos muy amigos, se queda en nuestra casa, platicamos, nos entiende perfectamente todo, le gusta mucho la animación, tiene la paciencia de la animación porque él hace ficción, en general, bueno, siempre hace ficción, y se llama Alejandro Cantú. Tenemos una amistad muy bonita, ¿no? Acaba de fallecer su papá justo de COVID y tuvimos un acercamiento muy bonito con él. Nos escribimos siempre con Enrique Greiner, el diseñador de sonido también. Ahora, por ejemplo, en este corto sí me dijo, antes de empezarlo, me dijo, piensa muy bien, porque ya vino lo de la sala Dolby 5.1, ¿no? Que ya hay en el CUEC. Entonces, Atmos, perdón. Y me decía, piensa muy bien en todo lo que quieres de sonido. Me dice, piénsalo antes de empezar tu corto. ¿Dónde te imaginas al cuervo? ¿Atrás? ¿Adelante? También, o sea, me vino como a dar una refrescada de la Noria al nuevo corto, todo lo que había de nuevo, ¿no? Y lo que tenía que pensarse antes de iniciar como la historia, que también dije, bueno, sí tiene razón, tengo que pensar dónde quiero que se escuche un cuervo, ¿no? ¿Dónde quiero que se escuche los pasos del niño? ¿Adelante o atrás? Es como una manera como muy bonita, ¿no? De tanto visual y se complementa con muchas cosas. En el caso de la música que escuchábamos de la Noria y Jacinta, es un amigo del pueblo que se fue a estudiar a Berkeley, le dieron beca, estuvo en Boston y regresó y realmente pues creamos un vínculo porque hicimos Jacinta en el pueblo de mi papá. Y su mamá nos tejía las cosas, ¿no? O sea, nos acababa algo y no teníamos con qué rellenar y la señora nos hacía todo, ¿no? Y cuando pasó lo de la Noria, estábamos en la etapa de postproducción y justo me habla y quedamos de vernos para ver lo del sonido, lo de la música, porque ya tenía la pieza y me iba a enseñar cosas. Y a la hora me vuelve a hablar y yo, ¿qué pasó? Es que acaba de fallecer mi mamá de un infarto fulminante en la plaza del pueblo y platicando con la doctora. Y era una señora joven, de 60 años tenía, y aparte era, pues,
viene siendo como tu familia, ya la conoces desde niña. Entonces fue muy doloroso ese proceso porque también él me dijo, ¿sabes qué? En este momento te quiero pedir como la libertad de crear la música yo desde mi dolor y componerla en el cuarto de mi mamá que acaba de fallecer. Te pido un mes y voy a entrar y no voy a salir en ese mes. Y sí, fue súper fuerte porque salimos y nos fuimos a grabar a Churubusco y pues realmente cuando escuchamos la música era de que no había ningún cambio, era como puro sentimiento, todos lloramos muchísimo y sí, pues como tú dices, es como una, pues es gente con la que ya sabes cómo trabajar y te entiende y somos como una familia, ¿no? Y en la parte de arte también es lo mismo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho diseñar, el diseño de producción. Sí. Digo, ahorita, por ejemplo, he tenido acercamiento con la parte de Pinocho, con el diseñador de producción de Pinocho. En Insomnia tuve con la diseñadora de producción de Insomnia, que también estuvo en Isla de Perros, estuvo en Paranorman, también de Laika. Entonces realmente es como aprender, como todo el tiempo estás aprendiendo los procesos y me gusta mucho esa parte de investigación, por ejemplo, ¿no? O sea, de ver, por ejemplo, que me decía Francesca, se llama Francesca Berlingeri, es en tal época y pues es mucha investigación, es ver si es en tal época, se tiene que investigar tal época, qué había, qué elementos, qué te cuentan. Claro. No poner nada de gratis, eso sí, eso siempre me lo dice Guillermo, me dice, si estás escribiendo algo, no pongas absolutamente nada de gratis, si no va a aportar a la historia, quita los elementos que no aportan a la historia. Y sí estoy muy de acuerdo porque digo, he visto cortos y siempre me fijo que hay a lo mejor mucha gente hace muchísimos props, ¿no? Que son los objetos que salen en el corto, no te cuenta nada. Yo digo, ¿para qué haces tantos props si no me cuentan nada? Si hay un reloj, tiene una razón de ser el reloj, ¿no? Claro. Y está ahí porque te está alimentando la historia. Sí. Entonces, eso creo que lo he aprendido mucho de Guillermo y sí lo estoy aplicando realmente, que cada cosa tiene que contar algo y que nada es de gratis, ¿no? También los personajes, ¿no? O sea, si va a haber un personaje. Me pasó también en La Noria que el editor es Carlos Volado, director también de Promises, que estuvo nominada al Oscar, el documental Bajo California, el límite de cero, límite de tiempo. Entonces me pasó también con él que con La Noria había un personaje que solo se servía un café y me decía, ¿para qué quieres este personaje? Si solo sale sirviendo un café una vez. Y yo le dije, pues es que me gusta, se ve bonito. Y me dijo, me gusta el café. Ajá, me gusta el café, me gusta el personaje, se ve bonito, ¿no? Que estén ahí sirviendo el café. Le dice, no aporta nada a la historia, no te está contando nada y no, ni empieza ni termina, o sea, no hay razón. Sí. Y me dice, ¿se aferran a dejarlo o quieren quitarlo? Y pues a lo mejor fueron 2, 3 semanas de animarlo. De trabajo, sí. Claro, pero realmente si no aportaba nada, decidimos, bueno, se va, ¿no? O sea, se va el personaje, si no aporta nada a la historia, ¿no? Entonces yo creo que también es como saber como ceder un poco en eso, ¿no? Sí. Y no siempre tratar de imponerte a gente que también, pues es muy experta, por ejemplo, en edición en este caso, ¿no? O el músico también, ¿no? El músico fue muy bonito porque en La Noria realmente fueron músicos del pueblo. Eran señores que estaban de una familia que estaban peleados desde hace mucho tiempo, pero sí tocaban en una banda fúnebre donde se enterraban, llevaban a los niños a enterrar al cementerio caminando, ¿no? Llevaban su ataúd. Sí. Entonces, creo que eso era lo que me gustaba, que fueron y desempolvaban sus instrumentos y era lo que yo le decía, quería que se escuchara algo muy orgánico. Sí, orgánico y muy auténtico con la historia, ¿no? Sí, sí. Oye, Carla, yo propongo que metamos también en la comunidad de nosotros, de la plática, a Luis, que por ahí ya a veces volteabas a verlo. Luis, bienvenido aquí con nosotras, pues ya estamos, Carla y yo, y tú nos conoces, si empezamos a platicar ya ni paramos, pero también
Luis, tú eres muy, muy importante en todo lo que ha pasado y sigue pasando en animación en Guadalajara. Ya nos platicó también Carla de Hasta los Huesos y de la exhibición de cámara, donde se enamoró de la animación y se enamoró también de un animador y de sus personajes. Tú aquí en Guadalajara te quedaste también porque sí veías que había mucho interés y que había talento y que aquí tú podías realizar también tu gran pasión, ¿no? Que es la animación stop motion, Luis. ¿Cómo recuerdas ese momento cuando decidiste me quedo en Guadalajara? Sí. Hola, hola María, hola Murabi, ¿cómo están? ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Llegando un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos. Muy bien. Sí, muchas gracias. Pues sí, lo que pasa es que yo desde que empecé a hacer animación, yo sabía que quería hacer stop motion. Me enamoré de la animación stop motion cuando vi la obra de un autor checo, Janes Bankmayer. Y ese día saliendo de la función yo no lo conocía y nunca había visto nada así. Saliendo de la función fui a conseguir una cámara prestada, una Handycam que ya ni existen, unas luces de escritorio y empecé a animar. Como ya, a partir de ese momento ya no pude parar y al principio pues era eso, ¿no? Como pues esta epifanía, ¿no? De ver que se le podía otorgar algo. En ese momento movimiento, todavía faltaba mucho camino para que hubiera vida, ¿no? Para hacer esas... decía también justo Guillermo que, parafraseando a Mark Twain, que decía que la diferencia entre mover y animar es la diferencia que hay entre el relámpago y la luciérnaga, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ahí hay un abismo, ¿no? Pero bueno, yo entonces empecé a trabajar en muchos proyectos de cortometraje, comerciales, estuve haciendo muchos comerciales, y fue cuando conocí a René Castillo, que fue a filmar sus créditos de Sin Sostén allá al estudio donde yo trabajaba, que era un estudio de un italiano que se llama Mario Novielo, Visiographic se llamaba el estudio. Ahí se hizo El héroe de Carlos Carrera, justo ahí Sí. tenían acetatos y todo esto. Y entonces, bueno, lo conocí y enseguida pues nos caímos muy bien, ¿no? Es uno de mis grandes amigos de la vida. Y bueno, y me platicó yo vi su nivel y estaba increíble, ¿no? Había muy poquita gente haciendo stop motion en ese momento, o al menos de ese nivel, ¿no? Entonces me dijo René que platicamos de unirnos, ¿no? De juntar fuerzas, y me dijo, oye, ¿te irías a vivir a Guadalajara? Y feliz, así. Después de eso, creo que a los 2 meses yo ya estaba acá, y la diferencia que creo que importante también entre Guadalajara y la Ciudad de México en ese momento es que no había, que en la Ciudad de México todo estaba cooptado de alguna manera, o sea, los talentos de animadores, y de muchos cineastas también, por la publicidad, que es un tren que uno se sube, después es muy difícil bajarse, porque de alguna manera pues se cubren ciertas comodidades, ¿no? Y necesidades pues de la vida, ¿no? Se gana bastante. De algo tienes que vivir, eso también, no solo hacer vivir con animación, sino vivir de la animación. Vivir de la animación. Eso sí también es una cosa importante, ¿no? Eso es muy importante, pero Claro. digamos que todo este ritmo de alguna manera dejaba completamente fuera la creación, ¿no? Sí. Porque cualquier proyecto de stop motion, aunque sea de 30 segundos de un comercial, son 2 meses y medio de la vida. Sí. Sí, Luis, vamos a tener que, vamos a escuchar un poco más de música de las películas de Carla, esa vez de La Noria. Entonces, y el tercer bloque ya vamos a seguir platicando también sobre Viva el Rey, que es una película de la que no hemos platicado todavía mucho, y de los Arieles de ustedes dos. Ya nos contó Carla cómo surgió La Noria y la música de La Noria, que es tan profunda que de veras sí hace llorar, ¿eh? Hace llorar, Carla. La vamos a escuchar y nos vemos en un ratito.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Estamos de regreso. Lo que escuchamos antes del corte fue música de La Noria, dirigida por Carla Castañeda, pero animada también y con mucha influencia también de Luis Telles, que nos está acompañando también. De Luis Telles, yo leí por ahí que estudió Ciencias Políticas en la UNAM, lo que me sorprendió un poco, pero conociéndote sí lo entiendo. Y también viendo tus temas y tus cortos que has hecho, que sí tienden a tener una posición muy social, muy crítica también acerca de la sociedad y de la civilización. Por ahí lo veo yo también, Luis. Pues bienvenido, Luis, aquí oficialmente al tercer bloque, que te lo dedicamos a ti y tu obra. Aunque Carla también nos sigue acompañando. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros, ya teníamos ganas de platicar contigo. Luis, una pregunta que hace mucho que te quiero hacer. Tú has animado has trabajado para muchos cortos, has tenido tu influencia como animador en muchos cortos de los que tú no has escrito la historia, tú no has creado ese universo que ahí se ve reflejado, pero has tenido que meterte ahí animando como si fueras parte, como si fueras ahí el Dios que le da vida y le da movimiento a los personajes. ¿Cómo lo haces? ¿Eres alguien como un actor que se mete en los personajes o cómo te puedes identificar con universos ajenos? Sí, Anne-Marie, yo creo que desde el inicio, cuando me interesé en la animación, sabía muy bien que quería contar mis propias historias, pero otra de las cosas que yo tenía como objetivo es tener este oficio, ¿no? Dominio técnico y bueno, que eso me ha permitido pues ser como un animador, es un actor. Algunos dicen que es un actor tímido, ¿no? Que está detrás de las cámaras. Y es como Marlon Brando, como Robert De Niro, que puede interpretar cualquier papel en su vida, pero al final tienen una impronta particular. Y eso se nota. Cada animador puedes identificar muy bien, ¿no? Barry Purves, ¿no? Este animador inglés increíble, sabes cómo, ¿no? Los movimientos sutiles que tiene. Justin Rush, que es otro animador que es un experto en acción. Yo veo un plano y digo, este plano es de Justin Rush, ¿no? Entonces, creo que así, ¿no? Creo que también para mí también es un placer animar. Hay mucha gente que sufre mucho animar y que es parte de un proceso o de un tour de force, ¿no? Para llegar a contar sus historias. Para mí no, para mí sí es algo muy disfrutable animar y meterme como en la piel de otros personajes, ¿no? O sea, personajes niños, adultos, viejitos, masculino, femenino. Y bueno, y así y también una compenetración con la historia, ¿no? Como cualquier actor, lees el guión y bueno, y tratas de meterte, ¿no? Y de transmitir, ¿no? Al espectador. Claro, sí, claro. Sentimientos a través del movimiento. Entonces, Sí, bueno, lo mismo que también hice. va, pero a mí me gusta mucho. Sí, qué bueno. No, también te gusta mucho trabajar en colectivos, trabajar en equipo y también adaptar libros, ¿no? Tú y Carla han estado algún tiempo en España adaptando libros para niños, por ejemplo, a animaciones, y eso lo hicieron perfectamente bien. Le pusieron su estilo, pero también ahí está el espíritu del libro, ¿no? También. ¿Dónde nació y tú cómo ubicas en qué momento se gestó o se originó la idea de Viva el Rey, que es una película muy metafórica, muy fantástica, maravillosamente estética también, muy importante? Cada vez que la ves, le encuentras cosas nuevas. Yo te daría no solo un Ariel, sino muchos Arieles por muchas partes. Y ¿cómo nació la idea?
Las ideas surgen de todos lados, ¿no? Sí. Hay inputs de danza, teatro, de una mancha, ¿no? Ese es un juego muy, muy bonito, ¿no? Que ves un salitre, ¿no? Y ahí te imaginas un personaje. Entonces, yo ahora ya estoy operado de la vista, pero tenía astigmatismo 12 dioptrías, ¿no? Era una locura. Entonces, yo sin lentes no veía nada. Y en algún momento vi una fotografía de este fotógrafo estadounidense, Joel Peter Witkin, y yo, así en mi imaginación, lo que pude estructurar, pues era una figura femenina con base de una ficha de ajedrez, ¿no? De una pieza de ajedrez. Sí. Y ya cuando me puse lentes vi que era una mujer sin piernas en una mesa de una sola pata. Entonces, esta imagen me quedó grabada y la dibujaba, era como recurrente, y empecé a escribir, a pensar en esta historia, en todo este contexto. Pero esto se cruzó también, esa fue como a nivel visual, pero que me sirvió mucho como para encontrar esta metáfora. Claro. Pero a nivel narrativo, hubo un tiempo una temporada de mi vida que me saltaron como 4 veces en un mes. Entonces, de alguna manera eso genera algo en el cuerpo, ¿no? El cuerpo pide, o sea, que te imaginas qué pasaría si tuviera de pronto de frente a estas personas, ¿no? Claro. Entonces empecé a investigar mucho en las espirales de violencia. Por ahí leía, hay un libro hermoso que se llama La violencia y lo sagrado, de René Girard. Sí. Bueno, que habla mucho al respecto, ¿no? De las sociedades y lo que sucede es que al final son sociedades muy frágiles, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, todas estas reflexiones, lecturas, investigación, bueno, pues traté de condensarlas en la historia, pero por ahí va la historia. Y también algo que me gusta mucho es que al final el ajedrez es un juego, ¿no? Entonces es una especie como de juego de roles donde todos tenemos ya un rol establecido y que nosotros inventamos, ¿no? Y que al final un poco como es posible bajarse de ese rol. En Claro, la historia sí. de Viva el Rey ya está todo perdido, ¿no? Creo que fue demasiado tarde, pero también me gusta esta especie como de distopía a nivel de este ajedrez, ¿no? Sí, Entonces, sobre todo en Jacinta, yo noto esa influencia también de tuya y del ajedrez, porque Jacinta, pues típicamente con sus telas, con lo que ella teje, con su vejez que ella tiene que asumir sola y vivir sola, pero en un momento de Jacinta ella sale y hay unos hombres afuera jugando ajedrez, viejitos. Entonces ahí está como el mundo femenino, el mundo masculino afuera, y ella regresa a su mundo y a sus tejidos, porque el mundo de los hombres es como más, pues es más ruidoso. La tabla de ajedrez es más cuadrada y el mundo de ella es más acogedor, es más colorido. Eso fue muy interesante que lo noté en Jacinta, así que cuando vi que Viva el Rey, dije, aquí está el espacio exterior masculino de Luis, que también se había visto en Jacinta, ¿no? Que se me hizo muy, muy, muy interesante. Has tenido muy, muy buena aceptación, no solo en Ariel, sino también en otras partes del mundo, Luis, con esa película, ¿verdad? sí, sí, sí. Así como comentario de lo de Jacinta, me tardé mucho en producir ese cortometraje y ahí ya existían las piezas, ya existía la historia, y no lo pude concretar en ese momento, pero bueno, fue una especie como de guiño, ¿no? Que se le ocurrió a Carlita meter, porque ya estaban los personajes en silla de ruedas y bueno, y ahí quedaba como muy bien. Desde el guión no fue una cosa Sí, espontánea. sí, Y ahí tiene otra lectura que a mí me gusta mucho y que es como absurdo un poco de esos personajes en silla de ruedas y el ajedrez es un ajedrez de 4 escaques, ¿no? De 4 cuadritos. sí, Entonces, desde el principio sería jaque mate, pero no quieren terminar el juego. Entonces, así como ellos ya no tienen piernas, también su escenario como que parece que se fue reduciendo y al sí, final, pues nada más dan vueltas. Entonces, sí, sí, sí. me gusta mucho.
No, y al bueno, mismo tiempo, lo interesante del ajedrez es que en el fondo es un juego, pero también es una guerra, también es una lucha de dos partes, de dos mundos, del blanco y del negro, y eso lo tiene Viva el Rey, y también lo tiene Jacinta, que es la vida y la muerte, y lo tiene también, sí, en otros. Requesón es diferente, Requesón es muy juguetona y muy didáctica, pero muy, muy, muy disfrutable, ¿no? También a mí me gustó mucho Requesón. Y además se puede ver en Filmin Latino las dos películas tuyas también. sí, sí, sí. Sí, ese ya es en otro, En pues en otro otro tono. tono totalmente diferente. Pero bueno, me gusta también experimentar registros. Y eso fue muy interesante también en lo de España que comentabas, en Oco Filmes, que nos dio como esta oportunidad de movernos y que nos dieron libertad absoluta para plantear las diferentes estéticas. Incluso ya existía un libro y lo ideal para ellos es que copiáramos, que calcáramos los libros, pero al final hacíamos lo que queríamos, ¿no? Entonces sí le dábamos vuelta y a nivel plástico, incluso narrativo, y fue Sí, muy bonito. Sí, sí, bueno, hablando un poquito de eso también, ha sido como también lo de la pandemia, ha sido como raro, bueno, al principio el encierro, pues se animaba como mucho en casa, ¿no? Por ejemplo, hicimos Lo Muerto, la canción de José Force. También era como, pues como un reto y también era como, nos dio como la libertad esta de hacer lo que quisiéramos. Entonces era bien sí, bonito porque le dije, en 5 preguntas que te haga, me las respondes y vamos a crear como un guión, ¿no? Vamos a trabajar en eso, pero también es como tú dices, como dice Luis, otro registro, ¿no? Era Requesones para niños, Félix, el coleccionista, todo lo que se hizo en España, creo que era como pues para niños, era otro público, era otra estética, materiales y demás. El video del humor también era totalmente diferente. Ahora, por ejemplo, a mí me tocó, digo, cuando me dijeron que se hacía un video para un extimbiriche, era como rarísimo, como, pues no era de mi generación para empezar, ¿no? Y es cut out, otra técnica. Y de pronto dije, pues es un reto, ¿no? Y estamos en pandemia y estoy encerrada y se puede hacer. Y digo, sale el 1 de octubre, pero también son cosas que van saliendo aparte de los cortos que son personales, que también, digo, son interesantes verlos desde otro punto de vista y ver lo que piensa la gente y lo que quiere. Y nos pasó, ¿no? Nos ha pasado muchas veces eso, ¿no? claro, si lo busque la gente, ¿no? Como Jorge Fons y dijo, es que tu mundo tiene que ver que en el mío es oscuro, es de insectos, y entonces ahí como que encontraron los monstruos que encontramos en toda la obra, por ejemplo, de Guillermo del Toro, por otro lado, pero sí les llegaron también en algún momento, y es otro tipo de movimiento, otro tipo de vida, otro tipo de seres, de esencia de la vida también que descubren en esos trabajos, ¿no? También. Claro, claro, sí, yo creo que todo es una oportunidad para mostrarse, ¿no? Para ver hasta dónde se puede llegar. Y aunque también hay que tener cuidado de pronto de no meterse en proyectos que, lo que me preguntabas hace rato, ¿no? Sí, De cómo te involucras y cómo le aportas algo, también es como desde el enamoramiento, ¿no? Si hay un proyecto que, aunque sea un poco diferente a ti, pero hay algo que te llena, que te llega, creo que ahí vale la pena. Pero si de plano nada, mejor decir no, gracias. desde el principio, ¿no? Poder decir también de eso es importantísimo, Sí. sobre todo para que no se desvíen, ¿no? También, digo, lo de Jorge Force está absolutamente de él, pero también están ustedes ahí muy fuertemente, ¿no? También Insomnia, ¿no? Estás en Insomnia y también ahí es un mundo que tú creas alrededor de un viaje, en un road movie por las culturas, ¿no? También por las culturas del mundo, también con una visión, yo no diría infantil, sino filosófica. Yo diría, ahí sí se te nota tu estudio de la UNAM, creo yo, porque sí tienes esa curiosidad por las historias y también las culturas del mundo. Sí, sí, no, pues es pues una carta de amor a muchas cosas Claro. que me gustan, Sí, y que tiene quizás como un empaque
como muy brillante, muy colorido, pero bueno, pero no es hueco, ¿no? No es vacío. Al final ahí hay cosas adentro que en realidad es una película que trata todo gira alrededor de la pregunta de qué pasaría si dejáramos de dormir y de soñar, ¿no? Y los sueños a nivel literal y metafórico. Claro. Entonces, también es pues una especie, como, no de crítica, pero sí un señalamiento a este afán de producir, ¿no? Que todo el tiempo queremos trabajar y que si a nosotros nos ofrecieran una pastilla para estar 24 horas despiertos, creo que sería muy tentador, ¿eh? Creo que varios diríamos que sí, pero al final es una locura. Sí, sería una locura como lo que hizo Fassbinder, que tomaba mucha cerveza para poder trabajar y luego muchas pastillas para no tener que dormir y le costó la vida, ¿no? También eso fue una mezcla muy venenosa para él, ¿no? También Pinocho también es de alguien que conocen bien y me imagino que va a ser también una versión muy personal. ¿Y cómo es trabajar en esa película de Guillermo del Toro? Bueno, sí es muy personal, digo, yo lo veo y bueno, realmente Guillermo siempre lo ha dicho, ¿no? Que va a ser una película muy oscura y que tampoco, cuando platicamos también de mi película, digo, que tiene que ver, es que me decía, no pienses porque yo le decía, ¿a qué público le voy a llegar la película? Y me decía, no pienses en eso, porque si te pones a pensar en eso te vas a poner una barrera creativa. Piensa mejor en la historia y no pienses en qué público. Y me dio mucha libertad al empezar a escribir y siento que eso pasa en Pinocho, o sea, él no está pensando en qué va a ser para niños, o sea, realmente, pues de broma dijo, va a ser clasificación R, ¿no? Porque de pronto, también él lo ha dicho muchas veces, ¿no? Es un Pinocho que está situado en el fascismo, ¿no? En la época de Mussolini, o sea, y es una película bastante fuerte y con bastante significado, que yo creo que, digo, yo le digo a Luis, o sea, va a ganar, obvio, todos los premios habidos y por haber, ¿no? Es una película hermosa, hermosa, hermosa. Se te salen las lágrimas, los personajes son hermosos, de verdad. Y yo creo que ya hacía falta, pues, que hicieran stop motion, ¿no, Guillermo? ¿No? O sea, ha venido haciendo como mucha ficción y hacía falta como esto, ¿no? Creo que es como algo que es completísimo, ¿no? De pronto, si hablamos de los directores, de los 3 que se dicen de México, pues a mí se me hace, la verdad, el más completo, ¿no? En todas sus películas y sus obras, ¿no? Sí, y también, pues justo estamos acá ahora que platicábamos de Guadalajara, un poco con el stop motion por su culpa, ¿no? Por su culpa y de Rigo Mora, que ahí no sé cómo fue, pero sembraron una semilla que ha ido creciendo y que se va expandiendo. Sí. Claro, que crearon el mundo que crea mundos, ¿no? También dentro de nuestro ambiente, ¿no? Que no tú también tuviste que ver, Anne-Marie, perdón, tú también tienes la culpa. Ay, pues es una culpa muy, muy agradable y la disfruto. No, es más, la culpa se volvió orgullo de lo que hay alrededor mío y de lo que están creando ustedes. Muchísimas gracias. También nos animaron muchísimo La Ventana Indiscreta, la ventana animada indiscreta. Muchas gracias a Luis Telles, a Carla Castañeda, a Moravia Hernández del otro lado ahí de la técnica y nos escucharemos la próxima semana. Muchas gracias. A ti. A ustedes. Chao, gracias. Por hoy cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.